Bueno, ya estamos otra vez en el aire. Vamos a comenzar con el aporte diario del señor Jorge Altamira. Ya lo tenemos en línea. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien. Razonablemente bien, ¿Cómo se puede estar? De Argentina, razonablemente bien. Bueno, yo le invito a que comience su editorial semanal. Sabe que son más o menos 6, 7 minutos para su primera exposición. Lo escuchamos. Creo que el epicentro de la política argentina pasó por Misiones, porque se produjo en la provincia un estallido, una sublevación de una parte del aparato del Estado, como es la policía, en medio de un conjunto de huelgas docentes, la salud, que finalmente promovieron la movilización de sectores de la yerba mata, de trabajadores yerbateros, pequeños productores. Hubo cortes en distintos puntos de la provincia y significativamente no hay ningún protagonismo de las direcciones sindicales ni de la CGT de Misiones. Eso es una ley general de la Argentina. Esta ha sido una iniciativa popular frente al carácter ostensible de los sueldos miserables que se están cobrando en toda la Argentina. El gobierno nacional trató de esquivarle el bulto a esto. Por un momento pareció que Patricia Bullrich se instalaba con un comité de crisis. Eso no ocurrió, pero luego toda la prensa recogió que lo de Misiones es nada más que un ejemplo de lo que puede ocurrir en cualquier provincia, como consecuencia del cese de los aportes que gobiernos anteriores hacían del Estado a las provincias, pero también por la caída de la coparticipación federal, que es la consecuencia de la caída general de los impuestos. Es decir, si los impuestos en general, su recaudación disminuye, también esta coparticipación. Y este tipo de acontecimientos generalmente marcan un giro en la situación política, porque claro, muchos dirán, bueno, esto no cuestiona al gobierno ni nada, pero no lo ven así desde el propio gobierno, o no debieran verlo así. Es decir, ellos piensan, ¿y qué hacemos si esto se repite en 1, 2, 3, 4 provincias? Tenemos un escenario muy crítico. Bueno, este aspecto y la corrida cambiaria, la dificultad para sacar la ley de bases y el paquete fiscal en el Congreso, se han combinado para crear una crisis política. ¿Qué quiero decir por crisis política? Bueno, la renuncia del gabinete. Y Milei lo dijo públicamente, una vez cumplido no sé qué trámite en el Congreso con la ley de bases, es decir, que se apruebe o que no se apruebe. Eso es una indicación de que vamos a cambiar el gabinete, y es difícil todavía determinar en qué sentido lo cambiaría, pero las menciones de Patricia Bullrich, las menciones de Sturzenegger indican que pretende ir mucho más a fondo en la ejecución de los planes que tenían previstos con estas leyes y encontrar una forma de zanjar el problema, de, por ejemplo, ver otras vías para que la ley esta de $200 millones de inversión con concesiones impositivas nunca vistas en Argentina pueda funcionar, por ejemplo, a través de acuerdos privados de inversiones con este grupo, con el otro grupo, algo que podría ser Sturzenegger, pero que provocaría también una crisis general. Tiene que llamar la atención la oposición de la Cámara Argentina de la Industria Exportadora, que ha declarado que del aceite de soja, que ha declarado que se opone a la cláusula del RIGI, el régimen de grandes inversiones. Y este sector exportador es extremadamente importante en la estructura de poder del gran capital, digamos, del gran capital en Argentina. Entonces, la crisis esta de gabinete, según la orientación o para el lado que se incline, va a ser una
una suerte de parteaguas, porque van a tener que definir un curso de acción frente a un Congreso que resulta remiso a adoptar cierto tipo de leyes, porque incluso en el caso de que se apruebe en general, algo que parece que a Milei lo conformaría, bueno, en la discusión en particular pueden quedar objetados todo esto. Y además yo creo que la discusión en particular se está realizando ahora fuera del propio Congreso, porque si el gobierno comprueba que puntos importantes de todo esto no van a prosperar en la votación en particular, no le va a interesar que salga la ley, porque sale la ley y después se queda con algo que es completamente vacío de contenido, salvo que quiera. Bueno, esto me parece que es la culminación de toda una etapa política, al cumplirse 6 meses de gobierno, llegamos a una crisis de gabinete que está constituido por gente absolutamente fiel. Es cierto que este gabinete, en sus instancias inferiores, de secretaría, de ministerio, etcétera, no ha logrado completar los cargos públicos, y entonces funcionarios de la época del gobierno anterior continúan en esos departamentos, en esas especialidades. Pero de todos modos, lo más importante creo que es la crisis de gabinete que viene y para qué lado va a apuntar o para qué lado va a dirigir el gobierno su política. Dos cosas más que habría que comentar por esta semana. De un lado, el corte de gas a la industria, porque el corte de gas a la industria es una consecuencia directa del cese o suspensión de obras públicas, inclusive aquellas estratégicas, en el sentido que tienen que ver con el plan de gobierno de exportar petróleo y gas. Entonces el gobierno, que tiene un plan de exportar petróleo y gas, corta el gas a una parte de la industria para asegurar el abastecimiento o la provisión domiciliaria, y además tiene que importar gas. Esto es una contradicción flagrante que demuestra que toda la teoría del superávit fiscal, el superávit aquí, el superávit allá, no lleva a nada. La otra cuestión fue el tema de la corrida del dólar, una mini corrida, todavía no terminó, veremos qué pasa, porque la devaluación, una nueva devaluación, no solo afectaría a todos los precios, sino que le daría un golpe muy importante a una estructura que montó este gobierno, que es pasar la deuda del Banco Central con los bancos al Tesoro para transformarla en una deuda del Tesoro con los bancos. Entonces, cuando era del Banco Central, el Banco Central tenía que emitir para pagar. Al ser del Tesoro, el superávit fiscal tiene que aumentar considerablemente. Tiene que ser un superávit fiscal. Pero está claro que no se puede seguir cortando más nada de la forma que se cortó, ni se puede confiscar más ingresos de trabajadores, jubilaciones, salarios, etcétera, más de lo que ya se hizo. O, por ejemplo, cesar completamente la obra pública. Es decir, hemos entrado ya en una fase integral de crisis, y Milei la advierte, dice que va a hacer un cambio de gabinete. Un cambio de gabinete quiere decir una corrección importante en la política a seguir, un balance de lo hecho y una corrección, y esa corrección va a abrir un nuevo frente de conflicto con los trabajadores, bueno, con todo el mundo prácticamente. Jorge, yo creo que el último tema que usted está tocando es un tema relevante y que es uno de los que despiertan mayor interés en el oyente, porque vivimos en un país tan golpeado que terminamos normalizando algo como que en 30 días hubo una devaluación de un 25%, porque si el dólar aumentó un 25%, es una devaluación que en cualquier economía puede ser catastrófico, y acá lo tomamos como decir, y bueno, pero por ahí queda ahí, por ahí ya no sube, pero por ahí se está acomodando. Usted, o sea, ¿qué pronóstico hace de qué es lo que va a pasar por el dólar? Ocurre lo siguiente, no se devaluó el dólar oficial.
Estos son los dólares paralelos, el blue. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el problema, todavía no tocó lo oficial. Si se sigue devaluando estos paralelos, se va a provocar una distancia tan grande entre el oficial y los paralelos que muchos exportadores van a tratar de contrabandear su exportación por medio de los mercados paralelos. Entonces va a debilitar más la posibilidad de acumular reservas por parte del Banco Central, etcétera. Entonces yo escribí un artículo que decía que esta es una corrida de advertencia. Los sectores que están impulsando la devaluación, no de los paralelos, sino directamente del oficial, han montado esta corrida. Yo he leído bastante de que atribuye la corrida a un problema de baja de intereses, el otro a la ley esta, el otro a la ley del otro, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hay un grupo de intereses que quiere un dólar más alto, quiere un dólar más conveniente para la exportación y de alguna manera también para la importación, porque si se encarece el dólar, la importación va a ser más carito, por lo tanto va a ser desplazada por la producción nacional. Bueno, en definitiva, yo le di ese título, una corrida de advertencia. Entonces esto puede refluir, pero solo por un periodo corto, a la espera de qué respuesta va a dar el gobierno a este tipo de presión. Caputo dice, no, yo voy a quedar acá sin moverme nada, pero ya esto se lo hemos escuchado a tantos ministros de Economía que generalmente es una señal de que van a cambiar. Todos los que aseguran que hay algo que no van a hacer nunca en su vida, lo hacen en 48 horas después ya están haciéndolo. Yo creo que uno de los sectores que puede estar muy interesado en otra devaluación serían los sectores agroexportadores. Y hay casualidad que Milei les haya prometido que en un lapso muy corto de tiempo le va a dar una quita de retenciones. Y cuando esas retenciones significan más del 10% de la recaudación, ¿es factible hacer esto, Jorge? No lo ha hecho hasta ahora. Es decir, un gobierno como el de Milei tenía que subir, poner las retenciones en cero, bajar impuestos de esto, bajar impuestos de lo otro, y sin embargo hizo lo contrario. Mantuvo las retenciones, metió un impuesto país gigantesco, y todo para recaudar y obtener un equilibrio fiscal. Entonces hizo todo lo contrario de lo que haría un gobierno de derecha, que es ultraliberal en materia económica, ¿no es cierto? Hoy tuve la oportunidad de leer a uno de los principales jugadores financieros internacionales que dice lo siguiente: Trump es negativo para nosotros. Escuchen bien lo que le digo. Es negativo para nosotros porque Trump va a bajar impuestos. Al bajar impuestos va a aumentar todavía más el déficit fiscal, va a comprometer la posición del dólar y va a haber un derrumbe en la cotización de la deuda pública de los Estados Unidos y como consecuencia también de las empresas. Cuando él hace este relato, se llama Bill Gross, el tipo, de un fondo importantísimo. Cuando él hace este relato, repite la historia de una primera ministra en Gran Bretaña que duró 45 días que hizo esto y el mercado le echó a patadas, no los obreros británicos o ingleses, escoceses, etcétera. La echó el mercado, ¿no es cierto? Ahora, Milei no está bajando ningún impuesto. Lo que quiere bajar ahora por medio del paquete fiscal es subir el impuesto a los trabajadores de la cuarta categoría. No solo eso, entró en un choque con las compañías de energía porque les dio de una deuda que tiene el Estado con esas compañías, porque no le toca mesa la empresa del Estado que intermedia la comercialización del gas y de la luz, les dio
en lugar del dinero que le debía, le dio un bono. Ese bono cotiza en la mitad de su valor y vence en el año 38. Se sublevaron, pero al final terminaron admitiendo, porque observaron que como el gobierno está apretado con esto del déficit fiscal, a lo mejor tomaba algún tipo de sanciones contra ella. Bueno, este es un conflicto muy importante, muy significativo, porque Milei y las compañías de luz y de gas son hermanas gemelas. Es decir, que la cosa se está pudriendo al interior. No es que vino alguien de afuera de La Libertad Avanza y naturalmente si está afuera no va para ningún lado. Esto es interior, todo esto que estoy desarrollando es interior. El otro tema interior es el choque que yo creo que ya es brutal con Macri. Porque Milei quiere que una parte entera del PRO termine en La Libertad Avanza y entonces organizar un partido con algún volumen de manera de poder participar, de poder tener alguna pretensión en las elecciones del 2025. Ahora, si Macri se pasa a la oposición como consecuencia de este operativo, va a tener una crisis, igual por débil que esté Macri ahora. De nuevo, es una crisis al interior. Macri y Milei son del mismo palo. Entonces usted ve cómo se va pudriendo el sistema por adentro. Y la sublevación en Misiones ya es un dato que a ellos les preocupa enormemente, en forma absolutamente enorme, porque es una parte del aparato del Estado la que se ha sublevado y ha hecho causa común con trabajadores que están reclamando por sus propios intereses. En algún momento de esto, el grupo que tenía que reprimir a los manifestantes tuvo también una actitud de complicidad con la sublevación de sus compañeros de la policía, o ya estaban arreglados con los que estaban sublevados. Entonces usted fíjese este panorama. Luego, yo no sé por qué la prensa le da tanta importancia a lo de Luna Park. Cuando nosotros hicimos un congreso en el Luna Park en noviembre del 2015, llevando más gente que Milei. A mí me metió 7.000 personas, o 6.000. Y el Luna tiene 8.500 de capacidad y no estaba totalmente completo, así que yo calculo que más de 6.000 personas no había. No, Clarín, me acuerdo ahora, Clarín puso un número, 5.000. Y bueno. Y no hay que dudar de Clarín a la hora de calcular la gente que está detrás de Milei. Podemos de otro medio de comunicación, podría ser, pero no de Clarín. Entonces usted tiene, digamos, este cuadro. Realmente la Argentina está teniendo un proceso de agitación muy profundo a una velocidad fenomenal, porque el récord que tiene Milei no es solo el que le adjudicó la prensa, 2 paros en 4 meses, ninguna ley, etcétera, etcétera. Tampoco una crisis de gabinete en 5 meses. Así que el equipo que estrenó, que preparó, que este y lo otro se terminó. De algunos eran compañeros de él en la Corporación América. Por lo tanto, más cerca no podían estar. Me refiero a Nicolás Pose, que es el jefe de gabinete. El programa anterior no se terminó tratando un tema que está referido a esto del gran problema que hay en Misiones, y bueno, para este tampoco lo tenía anotado, pero no importa, porque para mí es importante, porque esta sublevación comienza por el lado de la policía de Misiones. Sí, la sublevación de la policía, ¿sí? Pero quiero decir, ya había huelga docentes y de la salud. Claro, pero todo se desencadena en gran escala por el conflicto con la policía. Entonces, ¿qué postura tiene Política Obrera con respecto a la policía? ¿Lo considera la policía parte de la clase trabajadora o es solamente el brazo armado del poder? ¿Cómo lo ven ustedes? No, la policía es una institución del Estado, ¿no es cierto? Y su funcionario, y los policías son funcionarios que defienden al Estado. Fíjese, un docente también es un funcionario del Estado si trabaja
en la escuela pública, ¿no es cierto? Pero a través de su trabajo confronta con las políticas del Estado. El que está en la policía asegura el trabajo del Estado, no confronta con el Estado, no está para confrontar. Ahora, les comento que en momentos excepcionales en la historia de los últimos 100 años, la policía se adhirió completamente a los trabajadores. Por ejemplo, en las huelgas generales después de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, en el levantamiento boliviano de 1952. Entonces usted digo, y si mañana se puede quebrar un ejército, no va a faltar eso, ¿no es cierto? Un ejército que se pasa a ser de sublevados, aquel famoso poema de Nicolás Guillén, ¿no es cierto? Sí. Para nosotros, etcétera. Bueno, eso puede ocurrir, pero eso no cambia el carácter social e institucional que tiene la policía. Eso es lo que hace que una sublevación policial tenga esa importancia. O sea, yo le pregunto porque, por ejemplo, hay sectores de izquierda, como el de Razón y Revolución, de Eduardo Sartelli. Creo que Eduardo Sartelli estuvo un tiempo en sintonía con el Partido Obrero, que prácticamente para él habla de sus hermanos trabajadores y que lucha por la sindicalización, etcétera, etcétera. El antiguo MAS también proponía lo mismo, y hay otros sectores que directamente no transan de ninguna manera con la policía. Sí. ¿Cuál es la posición de política obrera al respecto? Esa era mi pregunta. No, la policía no puede formar parte del movimiento obrero organizado. Ajá. Es una contradicción. Si van a ser parte del movimiento obrero organizado, ¿de qué se va a valer el Estado para combatir a los trabajadores? Primer punto de la cuestión. La policía está sindicalizada en Francia. Sí, es cierto. Lo lindo, la manifestación. Peor que antes de la sindicalización. Bueno, luego nosotros, compañeros nuestros que están en el sindicalismo uruguayo, tuvieron un fuerte choque en la central. Nosotros estamos en una parte de la dirección de la central uruguaya, porque querían incorporar gente del Partido Comunista a la policía de la central sindical, y nosotros estamos en desacuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Acá hay dos déficits o dos cosas que están mal. La primera es caracterizar equivocadamente lo que es la policía. La policía es un instrumento del Estado, no solo para mantener el orden legal del país, sino que en ese orden legal está la represión a los trabajadores. Por ejemplo, la parte de reforma laboral del DNU prohibía piquetes en las fábricas, ni que decir de una ocupación de fábrica, etcétera. Si eso ocurría, ¿quién se iba a encargar de hacer cumplir la ley? La policía. Es decir, que la policía es el brazo ejecutor del sistema legal. Ninguna clase obrera está en esa posición. Entonces, acá hay un déficit por el hecho de que cobran un salario. No alcanza para que sea un obrero en sentido de una relación de explotación. Cobran un salario, mucha gente que cobra un salario, los ministros cobran un salario y no por eso son de la clase obrera. Y el otro día se sublevaron los ministros porque decían que el salario era bajo, y los parlamentarios también, y se aumentaron el de la dieta a 7 millones, no me acuerdo cuánto. Entonces, ese es el primer error. Y el segundo error es disolver lo concreto en lo abstracto. Porque hay que analizar las situaciones concretas. En este momento hay una coordinación, hay una acción común entre la policía de Misiones y los trabajadores. No vamos a ir ahora ahí a elaborar una teoría sobre la policía. Hay que explotar esa situación, hay que hacer una propaganda, hay que ganar la conciencia de quienes se pueda ganar la conciencia, y a través de esta acción arrancar ese aumento salarial del 100% que pide la salud, el 100% que pide los docentes, el 100% que pide la policía, y los reclamos de los yerbateros que están siendo liquidados
porque naturalmente con esto que ha hecho Milei, comprarle hierba a Brasil es más barato que utilizar o cosechar la yerba mate acá. ¿Me explico? Entonces hay que ser concretos, porque la vida real no son puramente categorías históricas, sociales, etcétera. En la vida real, todas esas categorías que son fruto de un análisis se mezclan, se conjugan, arman algo concreto. Lo concreto es una multiplicidad de cuestiones que arriban a unificarse en un proceso, en medio de un proceso. Entonces esto es lo único que hay que tener en cuenta. Lo demás no tiene ninguna importancia. Yo, por ejemplo, recuerdo haber tenido una participación a raíz de una sublevación de la policía en Salta. Ajá. Entonces, bueno, ¿por qué lo tuve? Porque los jefes de la sublevación pidieron que los diputados del partido, querían hablar con los diputados del Partido Obrero, ¿no es cierto? Y entonces había un tema que era muy interesante, que había que saber explotarlo. Ellos denunciaban que en el sistema policial de Salta, y eso ocurre en todos lados, lo discutí una vez con 2 comisarios que vinieron acompañados con muchos policías en la tele, y entonces los denuncié. Los policías que vinieron, que acompañaron a ellos 2, me dijeron que yo tenía razón cuando terminó el programa, que consiste en lo siguiente: hay un poder interno, una camarilla, si usted quiere, una casta, que reparte según la obediencia de los policías lo que se llaman tareas adicionales. Sí. Y gran parte del salario que cobra un policía es porque de golpe hace una tarea adicional, por ejemplo, de un comercio que pidió una cierta... Sí, o un partido de fútbol que requiere, que contrata a la policía por el operativo de seguridad, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros aprovechamos para denunciar el aparato policial y mostrar qué ajeno que estaba, ¿no es cierto?, que estaba en manos de una camarilla, y que la seguridad ciudadana tiene que estar en organismos electos, ¿no es cierto? No tiene que estar en una camarilla verticalizada. Eso le conviene a la burguesía, no le conviene a la clase obrera. Usted tocó un tema que yo se lo quería preguntar, porque también es importante, que próximamente son elecciones en Estados Unidos y parece que vuelve Trump a la presidencia, perdón. Sí. ¿En qué afecta de manera positiva o negativa a la región que esté el Partido Conservador de Trump o que estén los demócratas? ¿Hay alguna diferencia acá en la región o es algo que es intrascendente? No, los dos juegan un papel disolvente. Me quiero detener primero en esto de papel disolvente. La política monetaria, económica, etcétera, que propone Trump y Biden divergen en aspectos fundamentales, y por lo tanto, como es el país dominante y su moneda es la moneda dominante, eso tiene consecuencias positivas o negativas. Por ejemplo, a Argentina le gustaría que la tasa de interés, por ejemplo, internacional, sea lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque eso aumenta el valor de las exportaciones. En este momento con Biden la tasa norteamericana es muy alta, y entonces el valor de las exportaciones, el precio, digamos, se ve afectado. Entonces hay distintos elementos. El otro elemento disolvente, Trump puede terminar creando una crisis de deuda pública, y eso va a ser una afectación total, va a afectar todos los mercados financieros, perjudicar. Entonces, primero tengamos una visión del conjunto del capitalismo y de las variantes con las que está operando para evitar un derrumbe. Este es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, una victoria de Trump serviría para fortalecer a Milei, porque son del mismo palo, se han reunido, etcétera, etcétera. Ahora Biden es el que dirige una guerra mundial contra Rusia y ha estado dándole armas a Israel para que haga la masacre de Gaza, escondiéndose después con que, tengan cuidado, miren bien dónde caen las bombas, si ven un niño no lo maten.
son todas huevadas, discúlpeme la expresión. Entonces, cuando Trump le ganó a Hillary Clinton, fue muy interesante porque el comentario de la prensa norteamericana era que la belicista era Hillary Clinton, no Trump, porque ella impulsaba una política bélica, especialmente contra Rusia, en el Medio Oriente, etcétera. Y Trump hacía una demagogia pacifista, dice, no, yo lo de Ucrania lo resuelvo, etcétera. Ahora, son variantes de una crisis que tienen ellos y que va a afectar a Estados Unidos y va a afectar a la Argentina. A nosotros lo único que nos conviene en Estados Unidos es que haya un buen partido obrero, me refiero a un partido de trabajadores, y que aunque no gane las elecciones, por lo menos tenga un gran caudal de votos y la clase norteamericana comience a tener una perspectiva política propia. Eso es lo que nos conviene a nosotros. Lo demás, después hay que juzgarlo sobre una base específica. Y con respecto a estos dos temas, que son el tema de Ucrania y el tema de Israel, ¿cómo sería un gobierno de Trump al respecto? ¿Le quitaría apoyo? ¿Le daría aún más apoyo? ¿Que Biden? ¿Cómo lo ve usted? Todo el problema de Ucrania está en una crisis muy, muy grande, porque ha habido grandes divergencias dentro de la OTAN sobre cómo actuar, y eso ha sido una ventaja que ha tenido Rusia en el avance que tiene en las últimas semanas, en los últimos meses. Entonces, Trump insinuó que le arreglaría lo de Ucrania en abrir y cerrar de ojos, pero hay una declaración de Putin llamando a no atender ese tipo de cosas hasta no ver los hechos. Por lo tanto, puede ser una cosa muy abstracta. Hay un sector, indudablemente, porque ha escrito, es un sector que escribe, que trata de influir y todo lo demás, que cree que en esta guerra hay que llegar a un acuerdo y entregarle a Rusia, un sector norteamericano, del imperialismo norteamericano, y entregarle a Rusia aquello que ha conquistado, una partición de Ucrania. ¿No es cierto? Porque dicen los indios, bueno, no estamos ganando la guerra, y para ganar la guerra tendremos que empezar a invadir a Rusia o mandar tropas propias. ¿Estamos en condiciones para eso? Ese es el problema. En segundo lugar, la gran ventaja de Rusia es que logró sortear las sanciones económicas. Eso hay que reconocerle a Rusia. Logró sortear las sanciones económicas con China, con la India, con parte de América del Sur, con parte de África, etcétera. ¿Qué quiere decir que logró sortear? Las sanciones están ahí, siguen siendo afectadas, se aprieta cada vez más, pero ha logrado desviar su comercio de Europa a Asia, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, como parte de las sanciones es que las empresas extranjeras se fueran de Rusia, Putin les dijo, miren, ustedes se pueden ir cuando quieran, ahora las empresas quedan acá. Y como consecuencia de esto ha habido un crecimiento de la oligarquía rusa, que ahora maneja, por ejemplo, en manos de un ruso está McDonald's. No se llamará McDonald's, pero sigue teniendo todas las características, y como de todo modo, en mi opinión, las hamburguesas de McDonald's son insoportables, porque todavía rusos las hacen mejores. No sé, hay otras empresas que han quedado, y ahora mismo hay un conflicto con una empresa, con un banco alemán y un banco, con un banco austríaco que sigue trabajando con Rusia, no me acuerdo el nombre, los bancos austríacos están en alemán y a veces uno se olvida, pero está involucrado el Unicredit de Italia. Entonces, como usted ve, en medio de una guerra, los capitalistas de un lado y otro se respetan entre ellos. No vaya a ser que se llegue a un arreglo, se llegue a un acuerdo, y si se faltaron el respeto, pierden un campo de negocios. Mientras el imperialismo mata gente, los capitales hacen negocios con sus respectivos enemigos. Eso ocurrió en la época de Hitler, ¿no es cierto?
está documentado, no me acuerdo ahora si era IBM, una empresa de esa característica, muy documentado, siguió trabajando en Alemania durante toda la guerra. Coca-Cola se transformó en Fanta. Por eso, entonces usted se da cuenta, porque ellos dicen lo siguiente, pero el mundo él sigue, ya hubo guerras en el siglo XIX, pero el mundo va a seguir. Y lo que a nosotros nos importa es que nuestros capitales queden preservados. Naturalmente apoyamos un sector contra el otro, desde el punto de vista geopolítico, militar, etcétera, pero hay que anudar a tener buenas relaciones. Cuando terminó la guerra y Alemania quedó partida y la parte occidental quedó fundamentalmente en manos de Estados Unidos, se reorganizó la economía y pusieron del presidente del Banco Central al tipo que había sido presidente del Banco Central bajo Hitler. Quedan 13 minutos y hay un tema que no se tocó, creo, en ninguno de los grandes medios y que para mí tiene su relevancia. Y usted fue un testigo directo de aquello, entonces yo quiero que me desasne al respecto con su relato. Porque ayer, 25 de mayo, no solo fue un aniversario más de la Revolución de Mayo, sino que se cumplió un nuevo aniversario de la asunción de Cámpora. Cámpora asumió un 25 de mayo de 1973, en un gobierno que llegó en su momento a izar la bandera del ERP en Plaza de Mayo, y luego se lo entregó a Perón como estaba arreglado de antemano, ¿no? ¿Qué relato nos puede hacer usted de ese gobierno de Cámpora y de aquella época? Mira, le puedo hacer muchos relatos porque fue una dimensión extraordinaria en la época. La primera cuestión que quiero señalar es el gran apoyo que tuvo de toda la oposición peronista. La Unión Industrial Argentina abandonó su etiqueta y se afilió a la Confederación Nacional Económica. Es decir, que se veía a este gobierno peronista y se veía a Perón como una alternativa eficaz para detener un conjunto de luchas obreras de una escala nunca vista, nunca, ni ahora ni antes, nunca vista, a partir del Cordobazo, que se extendió por toda la República Argentina. En segundo lugar, había una gran ilusión popular, y esa ilusión fue explotada por las propias organizaciones guerrilleras. Por ejemplo, salían a la calle y decían se van el 25 de mayo, delante de Dorticós y otro que no me acuerdo, bueno, Dorticós era el presidente de Cuba, decía que se van y nunca volverán. Eso fue en 1973. 3 años después teníamos la dictadura de Videla. Por lo tanto, en apoyo del gobierno de ese momento, explotaron en forma negativa las ilusiones de la gente, no en forma positiva. Porque a veces una ilusión abre una esperanza, y una esperanza significa luchar por concretar esa esperanza. No, acá cumplieron todo el rol negativo contrario. Reforzar la ilusión en Perón, etcétera, hasta que Perón terminó echando la Cámpora y gobernó con López Rega y con Lastiri, que era el cuñado de López Rega. Entonces eso de conjunto fue un proceso no progresista, sino un proceso reaccionario, ¿no es cierto? Y bueno, ahí en el año 73 se produce el golpe en Chile. Por lo tanto, en 1974 Perón tiene un acuerdo con Pinochet. Dice, muy bien, usted ha resuelto su problema en Chile. Entonces, de conjunto es un proceso reaccionario. Y además lo es porque desmontó un ascenso obrero muy significativo y las Fuerzas Armadas lo advirtieron, o la camarilla militar lo advirtió, en el sentido de que estaban reunidas las condiciones para un golpe de Estado que fuera victorioso y que pudiera asentarse. Entonces esta posición crítica que yo le estoy señalando ahora, la sostenemos desde el año 1971-72, ¿cuánto? Ya hace 50 y pico de años. Es decir, advirtiendo al movimiento obrero
contra la doble cara del nacionalismo peronista, que cuando tiene regimentadas a las masas vocifera contra el imperialismo, pero cuando éstas se despiertan toman un camino propio, prefieren pactar con el imperialismo contra los trabajadores. Ha ocurrido en todos lados esto. Grandes masacres en China con el nacionalismo chino, en Indonesia, una gran masacre del siglo XX, mataron en una semana 1 millón de comunistas, 1 millón de comunistas. Sigue siendo uno de los temas claves, y con la complicidad, no sé si la palabra complicidad es muy fuerte, si no es complicidad es con la, como le diría, inadvertencia, pero que tiene la misma base política de Mao Zedong. Usted recién comentó, Jorge, que este tercer gobierno de Perón tuvo carácter reaccionario. Cuando uno habla con algún simpatizante del peronismo y le habla de esta época, ellos dicen, bueno, pero el viejo ya cuando vino ya estaba viejo, era manipulado por López Rega, era manipulado por la derecha peronista. Pero los gobiernos anteriores de Perón, ¿fueron reaccionarios o este fue el primero que se le podía definir de esta manera? Este fue el primero, porque el primer gobierno de Perón... Yo le quiero decir una cosa, que mire, los problemas sociales y políticos son complejos. Si uno quiere dividirlo blanco y negro, no va a poder hacer nada. Entonces hay que agarrar lo blanco y lo negro y hacer un análisis de conjunto. Permitió una enorme conquista de los trabajadores, no solo en materia social, ni siquiera estrictamente en materia sindical, sino en la instalación y legalización de los cuerpos delegados y las comisiones internas en la fábrica. Toda esta tendencia ya existía antes de Perón. Los obreros en Argentina, en la década del 30, la década del 20, luchaban por tener, tenían comisiones internas que no eran reconocidas, peleaban, etcétera. Es decir, que es una tendencia de los obreros, no de Perón. Pero Perón los legalizó, con lo cual la patronal está obligada a discutir con la comisión interna. De manera que le dio un carácter general, progresivo, algo típico de aquella época en todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando mayores conquistas obtienen los trabajadores, que después quedó canonizada como el estado del bienestar. Era una concesión transitoria, temporal, de la gran burguesía mundial frente a los avances revolucionarios que desató el fin de la Segunda Guerra Mundial, que desató la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿No es cierto? Ahora, cuando vuelve esta vez, no ocurre nada de ese tipo. En realidad venían unas grandes luchas obreras, y Perón se confronta finalmente con la juventud peronista en la Plaza de Mayo, porque la juventud peronista le impone a su dirección el retiro de la plaza. No fue una orden de aparato. Entonces es un gobierno reaccionario, y esta es la evolución que han tenido todas las burguesías en el mundo. Mire, yo para que se entienda lo que digo, le doy un ejemplo y listo. El general Chiang Kai-shek de China, ¿dónde se formó militarmente? Se formó militarmente en la escuela militar de Moscú, cuando gobernaban los bolcheviques. Después vino a China y era considerado un agente de Moscú, pero era un hombre de la burguesía china. Se presentó demagógicamente como representante de los intereses nacionales de China, y en 1927 dio un golpe de Estado e incineró a gran parte de los militantes chinos en Shanghái en, ¿cómo se dice? En los vagones, no en los vagones, donde se ponía el carbón en los trenes. De eso el Partido Comunista de China no se levantó hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, y entonces volvió a cobrar una fuerza. Se trató de reconstituir, no digo que desapareció, pero no se recuperó de lo que poderoso que era en 1927. Bueno, el hombre formado en Moscú
asesinó a toda la dirección, a una masa de decenas de miles de militantes comunistas chinos. Entonces, cuando a alguien le venden, la patria no se vende, tengan cuidado, porque los que dicen que la patria no se vende, venden todos los derechos obreros y de los jubilados. En lugar de vender la patria, se vende a los obreros dentro de la patria. Y se paga escrupulosamente la deuda pública que están en manos de los patriotas burgueses que tiene la Argentina, nacidos acá, con DNI, etcétera, etcétera. Entonces, esa simplificación de análisis, o ni siquiera de análisis, una simplificación en la presentación de las cosas, es muy perjudicial para los trabajadores. Y es una batalla muy difícil, porque yo prácticamente participé como militante de toda mi vida, toda una vida, en transformar esa situación. No es la situación negativa del pasado, pero estamos muy lejos todavía de tener una vanguardia de trabajadores definidamente consciente para constituirse en una dirección propia de la clase obrera. Yo creo que la mejor definición de peronismo la dio el mismo Perón en un discurso que dio en la Cámara de Comercio, creo que en el año 1943. No lo tengo acá a mano. ¿O sí, cómo? Sí, usted lo debe conocer seguramente, Jorge. Sí. Dijo que si no cedemos un dedo, vamos a perder el brazo. No, y también dijo que los capitalistas se queden tranquilos, porque él también era un capitalista y tenía una estancia y en ella tenía obreros, y que acá lo que se trataba era de darle algunas mejoras para contenerlo ante la ola revolucionaria que está viniendo en el mundo. Y que era mejor tenerlos del lado del Estado y no enfrentados. Más o menos esa era la explicación que él daba del mismo peronismo. Perfecto, eso es una posición reaccionaria. Ahora, el gobierno peronista, a partir del 46, no se reduce a esa expresión. Por eso le señalaba que los procesos históricos son complejos, no hay blanco y negro, y uno tiene que saber por dónde pasa la síntesis que permite caracterizarlos. Bueno, Jorge, son las 18:30, estamos en horario, me encantó el programa de hoy, y a poquito fuimos tocando un poquito ese tema que estaba pendiente, que era el del peronismo, ¿no? Que no es un tema irrelevante acá en la Argentina, porque es el partido más importante. Un segundito, usted ve que la posición que yo expreso sobre el peronismo tiene todos los matices de la evolución histórica del país, del peronismo, de la clase. No hay que fijarse como, digamos, un amigo o un enemigo definitivo, fijado en el tiempo, fijado en el espacio. Yo con este no lo saludo más. En los procesos políticos hay que ver toda la trama y todas las condiciones que se desarrollaron. Ese es el esfuerzo que tiene que hacer un marxista. Claro, pero eso no quita que es algo contradictorio privar al creador de la Alianza Anticomunista Argentina y andar con la remerita del Che Guevara. Es como tomar un helado caliente. Claro. Bueno, pero no son las contradicciones de nosotros, son las de ellos. Exactamente. Bueno, Jorge, los problemas que hay, nosotros tenemos que tener la viveza, por lo menos, de entender el panorama de conjunto y ofrecer una perspectiva que se ajuste a la situación histórica del momento. Bueno, vamos a seguir el domingo que viene, si Dios quiere. Le agradezco muchísimo esta emisión de hoy y bueno, vamos a ver qué pasa en esta semana. Gracias, Jorge. Muy bien, un abrazo. De Paraná. Bueno, así termina una nueva emisión del programa radial Letras del Paraná. Nos vemos el domingo siguiente, 17:30 horas, Dios mediante, aquí en FM Cambalache. Muchas gracias a todos.